Oh, it's good to be with you. De veras, qué bueno estar con ustedes. I was here during the Legacy Week. Estuve aquí, yo creo que hace un año, donde lo llamaron el fin de semana legado. Estuvieron haciendo una gran celebración. Had the privilege of speaking here a couple of times. Y tuve el privilegio de estar aquí hace algunos años y compartir aquí mismo en Once Sur. Whenever I come down, Pastor Jerry puts me to work. Y cada que vengo, como que me explota el pastor Jerry, me pone a chambear. I taught 9 sessions in the Bible Institute. Me asignaron 9 sesiones de clase con el Instituto Bíblico, que a lo largo de esta semana ya las cumplí. I have 2 services today. Hoy tenemos 2 servicios. I speak to the high school students tomorrow. Mañana vamos a estar hablando con los estudiantes de la prepa And maybe even the staff. y tal vez parece que algunos del staff. But it's good work. Pero me encanta este tipo de trabajo. And it's a blessing because I come down here like the grandfather. Y te digo, yo no sé, me es una bendición porque yo me siento como un abuelito cuando llego aquí a México. Jerry's my son. Como que si Jerry fuera el hijo espiritual, In the spirit. En el espíritu obviamente. And this is my grandson. Y luego aquí tengo mi nieto en el espíritu. They're much bigger than me, Son más altos que yo, but I'm older, pero yo soy más viejo. so they have to respect me. Entonces me tienen que respetar. So it's good to be saved. Qué bueno es ser salvo. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amen. Today I want to speak to you from the book of Ezekiel El día de hoy la palabra que traigo viene del libro de Ezequiel. in chapter 47. Y si tú quieres, vamos a ir al capítulo 47 juntos. And I want to talk about going deeper in God. Y el tema el día de hoy, yo te quiero hablar acerca de ir más profundo en Dios. The first 5 verses are really a picture of discipleship and maturity, prophetically. Los primeros 5 versículos de este capítulo nos dan como una ilustración de cómo es el caminar con Dios de cada uno de nosotros. Let's read those verses. Y me gustaría leer esto juntos. Yes. Lo voy a leer aquí en español. Dice: luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo y al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que daba hacia el oriente, y vi que el agua salía en esa dirección. Aquel hombre que salió me dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y él midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua, la cual me llegó hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego me hizo medir otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, y ese agua me llegaba hasta la cintura. Luego, cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río, de tal manera que había crecido con corriente y ya no podía yo cruzar sino a nado. So the prophet was given a vision of the temple in the millennial kingdom. Entonces, si no entiendes mucho esto es una visión profética que tiene Ezequiel, quien es un profeta. And one of the unique characteristics was a river that was flowing from the throne. Y miramos aquí un templo, el templo de Dios, y entre muchas cosas vemos que hay un río que sale del trono de Dios. It grew and expanded. Y este río, la ilustración que nos pinta es que empieza chiquito, pero va creciendo y se va expandiendo. And it brought blessing wherever it went. Y a donde llegaba ese río traía vida y traía bendición. The name of our church is the River of God. El nombre de la iglesia que yo pastoreo en casa se llama Río de Dios. And all the saints at the River of God Church want to greet you and say that they love you. Y de antemano te quiero decir que todos los hermanos de nuestra iglesia en Minnesota, en Río de Dios, les mandan saludos y de hecho hoy están orando por ustedes. We're all part of the same family, just different places. Que al final de cuentas somos parte de una misma familia, solo nos reunimos en lugares diferentes. And so they're with me in spirit as I minister to you. Entonces en espíritu considero que ellos están aquí colaborando conmigo. Ezekiel 47:9 is like our scripture. Entonces este es nuestro texto como iglesia, sale de este capítulo de Ezequiel. It basically says that wherever the river goes, everything will live. Y si avanzas y lees el capítulo entero, dice que a donde llegaba el río había vida.
And that's God's plan for us, that wherever we go, we bring life and blessing. Y quiero que sepas, este es el plan de Dios para tu vida. A donde sea que tú vayas, tú eres portador de vida. Now the angel had a measuring stick Ahora, en esta visión había un ángel y él tenía al parecer como una vara para medir. and was measuring off various lengths of this river. Y empezaba a medir, según aquí usa el término codos, es una métrica que usaban en aquel tiempo bíblico, pero están midiendo el río. With various depths. Y conforme avanza se va haciendo más y más profundo. He measured out 1,000 cubits, or about 500 meters. Puedes decir, en vez de 1000 codos es aproximadamente 500 metros, para que hablemos en términos que entendemos. And the water was at the ankles. Entonces entraba al río y avanzó 500 metros y apenas si le llegaba al tobillo. 500 more meters and the water was up to the knees. Pero luego caminó y avanzó 500 metros más y el río ya había crecido y ahora le llegaba hasta la rodilla. Another 500 meters, it was up to the waist. Otros 500 metros y le llegaba a la cintura. Another 500 meters and it was water too deep only to swim in. Otros 500 y ya ni tocaba piso, ya tenía que nadar. This is prophetic and symbolic Ahora esto es profético y a su vez es simbólico of our experiences in God. de lo que puede ser nuestro caminar con Dios. Someone said this: Alguien alguna vez me lo explicó así. God is easy to please, Dijo, Dios es difícil, perdón, es fácil de agradar, but he's hard to satisfy. pero difícil de satisfacer. Now let me explain that, Y voy a intentar explicar esto, because it almost seems like a contradiction. porque pareciera una contradicción. But God is pleased with every little step that we take in our Christian life. Quiero que tú sepas que Dios se complace, se agrada de aún el paso más mínimo que tú das en obediencia a Él. Just like a parent is encouraging their little toddler to walk. Y a veces digo, es como un papá animando a un niño chiquito a aprender a caminar. Every little step, Y como que cada pasito que da tu bebé, when they hold on to furniture, y a veces están baleando y se agarran de la mesa para no and then they caerse. turn to you and start making their first steps. Y quizá tú como papá, si lo puedes recordar cuando tus hijos caminaron por primera vez, We're easily pleased. We're encouraged with every little step. la verdad les estamos celebrando cada pasito que dan. But as parents, we're not satisfied. Y así es Dios, pero a su vez como papás no estamos satisfechos con que solo puedan dar pequeños pasos. That they remain toddlers all their life. No queremos que sean bebés toda la vida, But we want them to be able to walk. porque en algún momento queremos que aprendan a caminar. We want them to be able to run. En algún momento soñamos con verlos We want them correr. we want them to be able to grow up into the purpose that they have on their life. Algún día los quisiéramos ver como hombres y mujeres maduros. So in that way, God is easy to please as you make your steps toward Him. De la misma manera, cada paso en obediencia que tú das, la verdad, agrada el corazón de Dios. But eventually, He just wants you to run the race for Him. Pero Él está soñando con que tú vas a madurar y en algún momento espiritualmente hasta llegar a correr. And so we're going to look at those depths, Entonces quiero hablar de estas diferentes profundidades que nos menciona el libro de Ezequiel. and we're going to relate that to stages in our Y life. yo te quiero hablar de cómo esto se compara a etapas en nuestra vida. Some may be just entering the river. Algunos de ustedes apenas y quizás están mojando los pies en este río. Some may be already swimming in this river. Algunos quizás ya están nadando en el río. But they all represent important stages in our life. Pero cada una de estas etapas representan diferentes temporadas en el caminar de un cristiano con Dios. First, the prophet says they are walking in ankle deep. Entonces comienza aquí el profeta a describir y dice, el río comenzó a nivel tobillos. That's like getting your feet wet in Es the river. como si te metieras a un chapoteadero, apenas si te estás mojando los pies. That's talking about the initial steps that we take as believers in Christ. Realmente para nosotros como creyentes, esto representa nuestro primer encuentro y salvación con Dios. It's sad, but there's a lot of people still on the banks. Ahora, es triste porque hay muchas personas que ni se atreven a meterse al río, no conocen a Dios. And if you're in the river, Pero si tú por lo menos ya entraste al río, if you're in Christ, si estás en Cristo, you want to talk to those people on the banks and say, come in, the river is mira, fine. yo te quiero dejar el reto, invita a los que están a la orilla del río, los que le tienen miedo al agua, invítalos a entrar a las The aguas. water is nice. Diles, el agua está tibiecita, calientita, está sabrosa. People on the banks, they say, no, I think it's too cold. Porque hay personas que están en la banca a la orilla y dicen, no, se me hace que va a estar muy fea el agua, muy fría. And they're afraid to step in Y les da miedo entrarle al cristianismo for all kinds of fears. por mil y un temores. But we're in the river, Pero tú y yo que ya estamos and dentro, we're saying, come in, the water's fine. tenemos la tarea de invitarlos a las aguas y vénganse a nadar con nosotros.
When you come into Jesus, you find that life really begins. Cuando tú conoces a Dios, mira, el que no And- lo conoce no entiende, pero ahí es donde tu vida verdaderamente comienza. And if you can remember your early days when you first met Jesus, Si tú puedes recordar esos primeros días o años cuando tú recién conociste a it Dios, was so exciting. There's so much joy. You're just sort of splashing around in the water like a child. yo recuerdo, o sea, me dio tanto gozo, tanta alegría, me sentía como cuando ves a los niños en un balneario, You're just- o sea, en you're el just- agua, divirtiéndose. You're wading in the river. Y te estás metiendo a las aguas y hasta salpicando a otros. I remember when my wife and I came to Jesus, Yo recuerdo cuando mi esposa y yo recién conocimos de Dios. we were so thrilled to surrender our life to Christ. Estábamos tan enamorados de Dios, le queríamos entregar nuestra vida entera. Maybe like you, we didn't even know what happened to us. Tal vez habrá sido el caso de algunos de ustedes, But no we- entendíamos ni muy bien lo que nos había pasado, But we knew we were different. pero sabíamos que éramos diferentes. I was at my workplace Yo recuerdo volver al lugar donde yo trabajaba and I called her. y recuerdo marcarle a mi This, esposa. this was the day after we committed our lives to Jesus publicly. Y esto fue al día después de haberle entregado mi vida a Cristo. And I said, I feel different, don't you? Y le marqué por teléfono a mi esposa y le dije, oye, hoy me siento diferente, ¿tú qué tal? I had to look in the mirror and see if it was the same person. Literal, yo me acuerdo, me vi en el espejo pensando, me veo igual, pero me siento I diferente. think I look the same, Dice, creo, o sea, traigo lo mismo aquí, quite a bit happier, pero más alegre, una sonrisota. but I know that something has changed on the inside. Pero le digo, sé que no es un asunto exterior, sé que dentro de mí algo cambió. Now, Fran and I were the first to be saved in our families. Mi esposa y yo somos los primeros en hacernos cristianos en nuestra familia. At first, our families weren't as happy about it as we were. Y yo recuerdo que mi familia no estaba feliz de la decisión que habíamos tomado. We actually went through some time of persecution. De hecho, sufrimos un grado de persecución a causa de nuestras familias. But eventually, my parents came to the Lord. Pero últimamente, fíjate, y esto te lo digo para animarte, mis padres también le terminaron entregando su vida a They Cristo. started to attend the church, but they hadn't fully committed yet. Y llegaron a un punto donde empezaban a asistir a la iglesia aunque no se habían comprometido bien con Dios. My mother was back in the nursery with all of our children, her grandchildren. Y recuerdo que mi mamá estaba sirviendo en el área cunero con todos los niños, que la mitad eran nuestros hijos, sus nietos. And I said, Mother, you need to come forward and give your life to Jesus. Y yo en un momento la fui a buscar allá atrás con los niños y le dije, mamá, tú tienes que estar en el servicio porque tú necesitas un encuentro con Dios. And this was her exact words. Y esto, mira, así tal cual me dijo. She says, I'm afraid to do that in front of all those people. Me dijo, me da miedo entregarle mi vida a Dios si todo el mundo me va a estar viendo. I'm afraid I couldn't come down to that altar to save my soul. En nuestra iglesia nos invitaban a pasar enfrente si tú ibas a decidir entrarle al río y ella decía, me da miedo pasar enfrente. I said, Mother, did you just hear what you said? Pero yo le dije, mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? I said, you don't have to go forward. We can pray right here in the nursery. Le dije, si esto es el único impedimento, si tú quieres, aquí en la guardería oramos por ti, aquí puedes entregar tu And I vida a led Dios. my own mother to Jesus. Y recuerdo, fue un día increíble donde mi mamá le entregó su vida a Dios. Yo le dirigí en una oración de fe ahí en la guardería. I was able to lead my father to the Lord at a missions conference. Después, años después, en una conferencia de We misiones, cried. recuerdo que mi papá tuvo su encuentro con We Dios. just cried in each other's arms, and I just prayed and led my own dad to the Lord. Y recuerdo hubo un servicio, alguien predicando, mi papá se quebró llorando, yo le di un abrazo y él me dijo, quiero de Dios, y ahí yo pude dirigir a mi papá en una oración de fe. Later that day, I called him on the phone Recuerdo después de orar por él ese mismo día, le marqué ya cuando había llegado él a casa. because I was wanting to make sure that he was still on fire. Y no sé, me dio la duda, ¿no se habrá arrepentido mi viejo? And he answered the phone. I said, Dad? And he said, yes, Dad. Y recuerdo, él contesta el teléfono, le digo, papá, ¿estás ahí? Me dice, sí, aquí estoy. I said, are you all right? Le digo, ¿estás bien? He says, oh, praise the Lord, Dan. I'm a blessed man. Y me dice, y él nunca hablaba así, dice, alabado sea Dios, yo soy un hombre I bendecido. never heard my dad talk like that En mi before. vida había escuchado a mi papá decir algo así. Because he was now in the river, Pero ahora, estando dentro del río, él era un hombre diferente, un and there hombre was nuevo. great joy in his life. Y yo pude ver a partir de ahí un gozo nuevo entrar a su vida. Have you made that step? Ahora yo te hago la pregunta,
If you haven't come into the river, Tú has tomado esa decisión de seguir a Jesús. Tú te has metido al río. if you haven't come into that relationship with Jesus Christ, you can today. Mira, yo te quiero decir que si tú aún no has entrado en relación con Jesucristo, te vamos a dar la oportunidad hoy mismo de And you can hacerlo. experience the joy that everybody else Y talks si tú about. quieres, tú también tienes la oportunidad de experimentar ese gozo que escuchas que todo mundo aquí alrededor tiene. But God wants us to go deeper. Pero quiero que tú sepas, para los que ya le entraron al río, Dios nos invita a ir más profundo. From the ankles to the knees. Porque en esta historia avanza no solo de los tobillos, de mojarse los piecitos nomás, sino hasta la rodilla. Into the knees. The knees, they represent the prayer life. Ahora, las rodillas en la Biblia muchas veces representan como un hombre hincado la vida de oración. Jesus is happy that we're saved. A Jesús, híjoles, el cielo celebra el día que tú eres salvo. Now he wants to develop a stronger relationship with us. Pero fíjate, lo que le interesa a Dios es entonces crecer en relación contigo. Prayer is the natural thing for a believer. Te quiero hacer saber que la oración es parte normal y natural de la vida de un creyente. It's as natural as breathing. Híjoles, el orar para un cristiano debe de ser tan natural como respirar. But when we're young in the Lord, we say, what can I say? How can I talk? Pero yo recuerdo cuando recién comencé a caminar con Dios, yo pensaba, pues, ¿qué tanto voy a hablar cuando oro? You just talk to the Lord like you talk to anybody else. Y te quiero decir, tú puedes hablar con Dios como hablas con cualquier amigo. Just open up and open your heart and develop that relationship with Pero te Him. quiero retar a que abras tu corazón, a que empieces a hablar con Él y empieces a hacer crecer tu relación con Él. But what do I talk about? Y dirás, ¿pero de qué vamos a hablar? Well, let Him know that you love Him. Pues no sé, dile que tú lo amas. And then let Him know that you have these needs in your life. Y si tienes luchas, necesidades, avísale, oye, Just tengo estas luchas y necesidades. Like any good parent, He wants to take care of you. Y fíjate, Dios como un buen padre le interesa tus luchas porque Él quiere ayudarte. And you say, well, I've got these little needs and He has bigger problems. Y tal vez tú dirás, no, es que mis problemas son pequeños, el mundo está en caos, Dios tendrá cosas más importantes que hacer. I like to say to my congregation Pero yo le explico a nuestra congregación en casa, is that if it's important to you, mira, si para ti es un asunto importante, it's important to Him. le interesa a Él también. He's able to handle the little things and the big things. Él es Dios, Él es capaz de atender tus problemillas y también de salvar al mundo. Now, when I started out as a young Christian, I was just learning how to pray. Cuando yo recién comencé en mi caminar con Dios, apenas y estaba aprendiendo a orar. I had 2 children at the time, Y recuerdo que en aquel tiempo solo teníamos 2 hijos. and they were both very sick. Y me acuerdo, no sé, como que se enfermaban muy seguido. They had a high fever Recuerdo una etapa donde tenían una fiebre muy alta, and were coughing, estaban tosiendo. and they were laying on the couch, Y me acuerdo tenerlos acostados en el sofá. one on each end. Tenía yo sentado en medio un chiquito de un lado y un chiquito de otro lado. Now, our natural reaction would be immediately to take them to the doctor. Y anteriormente lo primero que yo hubiera pensado es, hay que llevarlos al doctor. But now, as a new believer, I thought, let's pray for them. Pero fíjate, ahora yo como creyente estaba cambiando y me entró el pensamiento, ¿qué tal si primero oramos por ellos? So we began to pray for them, Entonces mi esposa y yo oramos por and nuestros they were hijos. still very sick. Y aún así estaban enfermos. So then I thought, okay, I need to spend time with God. Entonces yo pensé, necesito pasar más tiempo con Dios. So I went upstairs to my prayer room, Entonces me acuerdo que fui a un cuartito donde yo solía orar. and I thought, Lord, I need a word from you, or I'm going to have to take these children to the doctor. Y yo oré muy honesto, Dios, yo necesito una palabra, un milagro tuyo, y si no, tengo que llevar a mis hijos al I would doctor. love to see you heal them. Y le dije, yo siento esa responsabilidad, me encantaría que tú, Dios, los sanaras. So I opened my Bible, Entonces abrí mi Biblia and it opened right up into the prophet Isaiah. y fue de esas veces que abrió casi pareciera solito a un verso en I think it was, Isaías. I remember, perhaps it was Jeremiah. I'll correct that. I think it was Jeremiah. Perdón, creo que era Jeremías, ya ni recuerdo bien. 32:27. Creo que es el Jeremías 32:27. And it read like this: Y dice algo así. I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yo soy el Señor Dios de toda la tierra. ¿Acaso hay algo imposible para mí? I just opened to it. Y fue de esas como nuevo creyente que casi abrí la Biblia y puse el dedo y fue lo que leí. That was my word. Y sentí, ok, creo que Dios me está hablando. I went downstairs, I laid hands on the children and prayed for them to be healed. Me armé de fe, bajé a la sala y
puse manos sobre mis hijos And y with- volví a orar por And ellos. within 30 minutes, they were totally healed Y dentro de 30 minutos ya estaban completamente sanos. and running around the house Y and estaban playing. ya corriendo y haciendo caos en mi casa. I learned something about the power of prayer. Pero ahí aprendí algo acerca de que había poder en la I oración. learned something about that connection with the Lord and how He can speak to us Y in sucede prayer. algo cuando yo oro y luego Dios me habla. Esa conexión fortalece nuestra God wants relación. us, our experience, to reach the knees. So Yo that quiero we- que tú sepas que Dios anhela que tú tengas esa clase de comunión, que el agua llegue hasta las rodillas en tu that we vida develop that relationship with Him. y que tú puedas conocer a Dios de esa manera. But then He wants us to go deeper. Pero fíjate, aún así nos invita a ir más profundo todavía. Water's up to the waist. Y ahí hablaba en el texto que leímos que llegaba hasta la cintura el agua. So now we're moving into the area where we're not only wading in the water Ahora llegamos a un punto donde no solo nos mojamos los pies, no solo estamos en lo or superficial, learning to wait on God, pero estamos aprendiendo a orar y aún a esperar en Dios. but now we're coming to a place where we're learning to work with God. Y desde esa relación podemos empezar a colaborar y trabajar o It- servir. Isn't it interesting that it's the waist that the ladies put the apron on? Me llama la atención que, no sé, las mujeres en casa cuando cocinan, cuando tienen su delantal, pues aquí en la cintura es donde uno lo amarra. It's the waist that the men strap the tool belt on. O los hombres, si tienen un cinturón que porta su martillo y sus herramientas, pues va aquí en la cintura. Some of the strongest muscles in our body are in the waist and the thigh. Algunos de los músculos más fuertes en nuestro cuerpo pues están aquí en la pierna y en la cintura. God is happy to see us splash around in ankle water, Y te quiero decir, mira, Dios le encanta el día que tú te metas al agua, aunque solo sea hasta los He's tobillos. even more encouraged when we learn in the knees to fellowship with Him. Uy, pero ama a Dios cuando tú empiezas a tener comunión y llega a las rodillas y empiezas a hablar con Dios. But now He's excited that we've committed ourselves to the waist to work for Him. Pero fíjate, le agrada a Dios también el día que tú te comprometes al servicio de Dios. Serving God is the best kept secret in the kingdom of God. Servir a Dios yo lo veo como el secreto mejor guardado en la iglesia. People experience much more as they're working and serving the Lord. Porque la verdad es, conoces más a Dios al servir con Él. I encourage you to be a volunteer. Yo te quiero animar, vi un video invitándote a ser voluntario. There was a call for volunteers and workers. Justo en los videoanuncios los invitaban a colaborar. Jesus says the harvest is plentiful, but the workers are few. Jesús dijo en un momento, You know la mies es mucha, pero los obreros son pocos. You know, there's no unemployment in the kingdom of God. Sabes que en el reino de Dios no existe el desempleo, hay trabajo para todos. There's always room for you. Hay lugar para ti. Now I know what you're saying. Ahora, yo sé, quizá en tu mente tú estás pensando, Oh, I don't know if I have a lot of gifts or talents. ay, es que yo no tengo grandes dones espirituales, ¿cómo voy a servir? God will supply those things. Yo te quiero decir, Dios va a suplir lo que te haga If falta. God was to put an ad out for workers, Si Dios anunciada en el periódico, él se busca, ¿no? Voluntarios. it would read like this: Diría su anuncio algo así. no experience necessary, Dice, no se requiere experiencia previa. will train. Aquí capacitamos. God will supply that. Quiero que sepas, Dios te puede capacitar. God is not looking for ability Dios no necesita necesariamente tu habilidad, as much as He's looking for availability. necesita tu disponibilidad. You see a need, fill that need. Cuando tú veas una necesidad, yo te quiero animar, suple, llena esa necesidad. Just get involved. Solo involúcrate en algo. As a young Christian, I just was cleaning tables. Yo recuerdo que mi primer ministerio, si lo quieres ver así, fue limpiar mesas en nuestra iglesia. Helping to paint the building. Me acuerdo que después de eso me gradué a ayudar a pintar el edificio, un día de chamba. I went to the store and bought some paint to paint the floor. Y recuerdo, me dieron la tarea de ir a comprar la pintura y ahí yo le entré y me encantó. Soon my pastor said, "Well, this guy, he's busy. Y fíjate, después de un tiempo, mi pastor veía a alguien dispuesto. I know that I can call on him. Y fíjate, eso hizo que él pensara más seguido en mí. Do you have any other talents?" Y un día me preguntó, ¿para qué eres bueno? I said, "I know how to play a few things on the piano." Y le dije, también, además de pintarse, tocar un poquito el piano. He says, "All right, you be the piano Y player." me dice, justo estoy buscando pianista. I said, "But I'm not that good." Y le dije, oye, pero pasa, el detalle es que no soy muy bueno. He said, "You'll learn." Y me dice, pero aprenderás. And I worked from
little basic chords, Y yo recuerdo empezar con, híjoles, conocimiento muy básico en el to piano, playing melodies. a poder más adelante tocar melodías. In over 47 years of ministry, Y ahora, después de 47 años, I've been playing the piano all through it. toda esa jornada he sido I still- pianista, además de pastor. I still play the piano in my church. Todavía de repente en mi iglesia yo me siento a tocar y servir en la So alabanza con el I piano. move from the worship team off of the keyboard, and I get down and I preach. Y me acuerdo, hay domingos donde estoy en el piano y cuando acaba, yo bajo al púlpito a predicar. God says you can do all these things. Digo, no tienes que hacerlo tú tal cual. It is a joy to serve the Lord. Pero te quiero decir, en lo que te metas es un gozo servir a Dios. I went from the piano Yo recuerdo en un momento pasé del piano to teaching Sunday school, a la escuelita dominical. to teaching adult Sunday school, Y de ahí me empezaron a pasar a escuela para adultos, o sea, to coming tipo on, fundamentos. to coming on full time, Y después de eso me invitó el pastor a sumarme al As a equipo de s- tiempo completo, assistant pastor como un apoyo para mi pastor. to lead pastor. Y en un día me hicieron el pastor encargado de nuestra iglesia. And now my gray hair shows that I've been pastoring for a long time. Ahora estas canas no mienten, te darás cuenta, llevo mucho rato en esto. And I'm in my 70s now, Ahora ya estoy en mis 70s. 74 years Tengo old, 74 June. años de edad. and I'm not about to quit. Y no tengo ganas de dejar de servir. My congregation says they don't want me to retire. Y yo de repente le he dicho a mi congregación, necesitan a alguien más joven, y ellos me dicen, no te vayas. And I said, as long as I can do this, I will. Y fíjate, mi convicción con Dios es, mientras yo pueda ser útil, yo quiero servir. You know, I'd like to kind of just break through that finish line Y yo quiero terminar mi carrera, o sea, esa recta final la quiero terminar corriendo. with sweat on my brow, Yo quiero terminar esta vida sudado, desgastado en la obra de Dios. having spent everything for the Lord. Yo quiero haber derramado todo lo que tuve para Él. Now, God wants to move us from that waste all the way into waters that are over our head. Ahora, aunque esto es increíble, Dios nos quiere llevar aún más profundo, a donde rebasa nuestra cabeza y tenemos que nadar. Which is coming to a place where we just come to wholehearted surrender, holy surrender to God. Y esto representa ya una entrega total a Dios. You know, coming to the Lord is it's for life. Sabes, cuando tú le entregas tu vida a Dios es algo de por vida. There's no turning back. Ya de ahí no hay vuelta para atrás. It's being totally surrendered to Him. El seguir a Jesús significa entregarle todo. It's burning our bridges behind us. Significa quemar cualquier puente, cualquier plan B. If the world was such a good place, Si el mundo fuera tan bueno, we would have stayed there. ahí te hubieras quedado. But we cried for more. Pero algún día tú sabías que tú requerías más y tú clamaste a Dios. The Lord saved us Y el Señor te salvó, nos salvó. and just said, "Follow me." Y lo que Él nos invita hasta la fecha es sígueme. So now we're coming to a place where we can't even touch the bottom. Entonces esta parte del río donde uno no puede ni tocar o ver dónde llega al fondo, But we're going where He wants us to go. es un lugar de rendimiento, es un lugar donde le seguimos a donde sea que Él vaya. And we're doing what He wants us to Y es un do. lugar donde nos rendimos a hacer lo que Él nos pida. And we're not questioning Him. Y ya no estamos argumentando con Él. We're flowing with the river. Estamos fluyendo, dejándonos llevar por la corriente o la guianza de ese We're río. flowing in His purposes. Estamos siendo, híjoles, arrastrados, encaminados por sus propósitos. Sometimes it seems like we're over our head in the Lord. A veces cuando le entregas todo a Dios, uno se siente, híjoles, me rebasa, me voy a ahogar. But how many know that He'll never let you sink? Pero quiero que tú sepas, Él nunca va a dejar que te ahogues. He'll always keep you afloat. Él siempre te mantendrá a flote. That's part of the faith experience. Y esto es parte de la experiencia de fe. He'll call you to things that are over your head Él te va a invitar a hacer cosas que la verdad sí te rebasan tu to capacidad. prove that He'll allow you to swim in it. Y esto es para invitarte a nadar en lo profundo. I was asked to lead a crusade in the Philippines. Fue hace muchos años, me invitaron a dirigir mi primer cruzada o viaje misionero, pero en las Filipinas. I had pastored for many years. Yo había sido pastor por muchos años I had done missions work down here in Mexico, y había visitado lugares más cercanos como en México en viajes but I had misioneros. never gone to the Far East, Pero nunca había llegado hasta el oriente, hacia las naciones asiáticas. and I certainly wasn't
had ever just led a crusade. Mucho menos había organizado una gran campaña evangelística en un lugar así. When I arrived in the Y Philippines, recuerdo cuando llegamos a las Filipinas, they had big banners talking and advertising this crusade. con quienes nos estábamos coordinando, habían puesto espectaculares por toda la ciudad avisando que iba a haber una cruzada evangelística. Come and hear Pastor Dennis from the USA. Y decían, y había mi foto, vengan a ver al pastor Denny de los Estados Unidos. Come and receive your miracle. Y decía, ven abajo y recibe tu milagro. I thought, that's me? Y yo pensé, ay, yo tengo que traer milagros. I'm just a little pastor from Minnesota. Y yo pensé, yo solo soy un pastor fulano de Minnesota. I'm not Billy Graham. Yo no soy Billy Graham. I'm not Luis Palau. No soy Luis Palau o alguien de ese nivel. I'm Denny McGrain. Yo solo soy Denny McGrain. But as you step into what God has called you to do, even when it's feeling like you're in waters over your head, Pero yo te quiero avisar, cuando tú te atreves a entrar a lo profundo, aunque pareciera que esto rebasa toda tu habilidad, God will not let you sink. Dios no va a dejar que te ahogues. As a proud father, Él, como un padre orgulloso, Abba Father says, son, I want to see you swim. nuestro Abba Padre dice, hijo, te quiero enseñar a nadar. So I preached a message. Entonces yo recuerdo en esa cruzada yo prediqué un And mensaje it was time for the altar call. y llegó el momento donde yo sabía, los tengo que invitar a pasar enfrente. And people were coming for prayer. Y las personas se acercaron para recibir oración. There was a mother and a daughter, and they were dragging a little girl to me. Y recuerdo, había una mamá con dos hijas, una de ellas muy chiquita. I later learned that her name was Myra. Se acercaron a pedir oración. La niña más chiquita se llamaba Mayra. And her little body was all twisted up. Y recuerdo que su cuerpo estaba como todo torcido, sus huesitos. Through an interpreter, they explained to me that she was suffering from cerebral palsy. Y mediante un traductor me explicaron que había tenido un daño A cerebral, paralysis. un parálisis, She couldn't walk. y no podía caminar. They were just dragging, and they said, they want you, pastor, to pray over her that she can be healed. Y la cargaron hasta enfrente porque ella no podía caminar y me dijeron, pastor, queremos que ores para que ella pueda I caminar. took a deep breath because this was a mighty task. Y yo cobré aliento porque se me hacía muy grande este desafío. But God reminded me, this isn't about you. Pero Dios en ese momento sentí que me habló al corazón, esto no se trata de mí, no se trata de ti, Denny. this is about Him. This is Se- about God. Se trata de Él. I had them sit her on a little chair, Y pedí que la sentaran, le trajeron una pequeña silla and I began to pray my best prayers. y comencé a orar pues lo mejor que yo pude. I tried my hardest to be real powerful in my prayers, Y yo intenté ser muy poderoso con mis oraciones. but I felt like my tank was still on empty. Pero la verdad, Dios, sentí como que me falta poder. But then the Holy Spirit spoke to me. Y de repente sentí otra vez el Espíritu Santo, me He habló al said, I corazón want you to get down to her level. y me dijo, quiero que bajes a su nivel. I want you to get down in the dirt floor Quiero, el piso era de tierra, quiero que bajes al polvo, a la tierra con ella. even with your nice new khaki pants, Y yo tenía unos pantalones de color beige nuevos, todos limpiecitos que no quería ensuciar. and get down to her level. Pero sentí que el Espíritu Santo me estaba invitando, arrodíllate, baja al nivel con ella. So I knelt down Entonces me arrodillé and I began to pray for her with my arms around her. y ahí le di un abrazo y seguí orando. And the miracle first began in me. Y creo que la verdad, el milagro primero ocurrió en mí, My heart became enlarged. porque sentí como si Dios me agrandara el corazón. I wasn't just praying for a little girl in the crowd. Ya no estaba yo orando como que por una persona más de toda esa It multitud. was like I was praying for my own daughter. Sentí la verdad que Dios me dio un amor por ella como si fuera mi propia hija. I began to get all broken up inside. Y me empezó a quebrantar esto, me empecé a llenar de compasión. And compassion started to flow. Y empezó a fluir ese amor hacia ella. And then boldness and faith began to flow. Y al sentir esa compasión me agarré de valor y me empecé a llenar de I fe. opened up her little hands that were all curled. Y sus manos antes habían estado así, todos sus dedos no se podían estirar. And to my amazement, they stayed open. Y en un momento sostuve muy suavemente y estiré sus dedos y para sorpresa mía no se le volvieron a encoger, se Then I mantuvieron estirados. Then I straightened her legs. Y luego con mucha gracia y tacto agarré su piernita y lo estiré para que pudiera doblarse otra vez. And they started to look sturdy.
Y se empezaron hasta a notar más firmes, más I fuertes. said, let's get her up. Y invité a la familia que estaba ahí con ella, a ver, invítenla a que se pare. Let's get her walking. Y vamos a invitarla a empezar a caminar. So with her mother on one side and myself on the other side, we walked her around. Entonces la mamá de la niña la sostuvo de una mano y yo de la otra y empezamos a caminar ahí enfrente del altar. And like a little child just learning how to walk, she was walking like a toddler. Y la vi como un niño chiquito aprendiendo a caminar, como que no sabía, pero estiraba un pie y luego el otro. Her mother was crying great tears. Al hacer esto, porque era primera Her vez que sister ella was caminaba, rejoicing. la mamá empieza a llorar, su hermanita que la acompañó empieza a celebrar. The people were all gathering around and starting to cheer for this Las little personas girl. alrededor le estaban echando porras para que ella siguiera aprendiendo a caminar. And after many, many steps, we just sat her down again. Y después de dar varias vueltas, se volvió a sentar. The next night, I preached again, A la noche siguiente ahí mismo volví a predicar. and in the crowd was her entire family in the front row. Y ahora había llegado la mamá y sus dos hijas, pero además de ellas dos, toda una fila estaba lleno de sus parientes y Moms and familia. dads and aunts and uncles. Todos los tíos que habían conocido el milagro, todos los primos habían llegado a ver la And prédica. I determined I wanted to pray some more with her. Y yo me propuse, quiero volver a orar con ella. But when I got down to pray, we were swarmed by people. Pero en cuanto bajamos, llegó una multitud de gente que quería oración. And so we're praying for people Entonces estábamos orando por uno tras till I otro, received a tap on my shoulder. hasta que de repente sentí que alguien me hizo así en el And hombro. one of the altar workers said, Pastor, you have to see it. Little Myra is over here walking on her own. Y me dijo uno de los anfitriones o decanes, me dice, mira pastor, tienes que ver esto. Mayra ya está aquí caminando, ella solita, ya nadie la tiene que sostener o ayudar. I ran over to see her, Entonces yo me acerqué porque quería ver esto. and I was trying to make eye contact Y with estaba her, intentando lograr ahí un contacto visual con ella. as if to say, yes, I prayed with you. Remember that last night? Y es como que le quería decir, wow, o sea, mire lo que hizo Dios. God says, this is not about you, it's about me. Y ahí mismo Dios, como que no lograba yo conectar con ella. Y Dios me recordó, es que no se trataba de ti, de She mí, se started to trataba de she él. started to lose her balance when she looked at me, Y en un momento ella me vio y como que empezó a tambalear. and then she pushed me away. Y luego me empujó como que tú me estorbas. I can do this myself. Porque yo la quise apoyar, pero como que no, yo puedo solo. And she just continued to walk all by herself. Y ella seguía toda la noche caminando ella sola. A mighty miracle. Fue un gran milagro que presenciamos. God said, I'm going to throw you into the river. Pero te digo, es como si Dios me hubiera agarrado y me aventó al lado hondo de la You're going to be alberca, over your head with me, donde la verdad yo sentía, no sé nadar aquí. but I'm not going to let you sink. Pero la palabra de Dios para mi vida y para tu vida es, yo no voy a dejar que You're te going to ahogues. experience greater things Ahí en lo profundo vas a experimentar cosas más profundas en as you Dios. surrender to me wholeheartedly. Y esto sucede al rendir nuestra vida entera a Él. So, brothers and sisters, where are we today? Entonces, hermanos y hermanas, yo te hago la pregunta, ¿en dónde te encuentras el día de hoy? There may be people here today, you were brought as a guest, Tal vez hay personas aquí, te invitaron, te trajeron. and God is saying to you, I want you to come into the river. Y tal vez Dios a ti te está invitando, entra al río, entra en relación con Dios. I want you to become my child today. Quiero que te conviertas en mi hijo el día de hoy. I want you to be a part of the Christians. Yo quiero que seas parte de esta gran familia que llamamos cristianos. Come into my blessing and my water and my Yo te salvation. invito, entra a ese río, experimenta la salvación de Dios. God is calling some of you to come closer to Him and build a better prayer life. Pero tal vez hay algunos aquí ya son salvos y quizá Dios te está invitando a desarrollar tu vida de oración. Let's back up. Vamos a pensar en esto. Is there anybody here that says, I need to get into the river? Raise your hand. Perdón, antes de Says, I avanzar, wanna quiero give my invitar. life ¿Hay to alguien que le Jesus? quiere entrar al río? Any ¿Alguien que new- quiere Commitments to Jesus today. hoy decidir, yo quiero seguir a Cristo? Is there anyone? ¿Hay alguien aquí que quiere tomar esa There's decisión? one. Bien. Say, Bien. yes, Veo aquí una mano. I want to come in. I want to be a part of the Christians. Hay alguien que dice, yo le quiero entregar todo a Dios, yo I le want to quiero be a part of the seguir, church. yo quiero ser parte de la iglesia, I want to be His child. yo quiero ser un hijo de Dios. How many can say, I need that water to the knees, I need a better prayer life? How many Okay. say, yes, I want to step in and get closer to God? Y en un segundo A vamos a personal orar contigo, relationship. pero ¿cuántos hay aquí que There's a dicen, mira, también vemos Yes, tu mano? I want to know Him better. ¿Cuántos dicen, ahora ya son salvos, pero tú dices, yo quiero conocerlo más? Tú Isn't it- necesitas. Isn't it interesting that Aprender a orar. the apostle Paul, after about 25 years in the Lord, said, I want to know Him?
Es impresionante, pero uno siempre puede conocer más de Dios. El apóstol Pablo, después de 25 años, escribe en la Biblia, quiero conocerle más. I'm your challenge today to say, I need to step in and do some things. Hay alguien aquí que tiene rato quizá conociendo a Dios, pero no ha servido, y tú dices, hoy tengo que God's activarme. been talking to me about volunteering. Tal vez Dios te ha estado retando con esta invitación de ser And voluntario. today I want to make a commitment to that. Y quizá hoy es el día donde tú te comprometes, yo quiero empezar a I servir want en the algo. water to come up to my waist. Yo quiero entrar hasta la Lift your hand. cintura. Si ese eres tú y sientes Dios te invita a servir, Yes, I wanna levanta work la for the mano. Lord. I wanna be Mira, a si Dios te volunteer. está invitando a servir, yo te Amen. voy a retar que seas valiente y levantes la mano. Yes. And how many of you say, all right, Ahora, ¿cuántos I've de been ustedes pudieran decir, I've been a Christian for a while, but there's some parts of my life that I need to totally surrender. yo tengo rato siguiendo y hasta sirviendo, pero hay áreas de mi vida que no he rendido? And I want to start swimming in God. Y tú quizá hoy sientes la invitación, yo quiero nadar en lo profundo. Say, okay, I just want to totally surrender to Si the ese Lord. eres tú, te voy a invitar a que I levantes la see that mano. Si hand. tú Just- dices, if Dios, yo that's te you, quiero just entregar lift your hands todo. and say, Yo Lord, te I quiero just entregar todo. wholly surrender to you Yo today. me rindo completamente a ti el día de hoy. You're Lord of my life. That means Quiero the que tú Lord of seas every area of my El life. Señor de mi vida, el Señor de cada aspecto de mi vida. I give it all to you. Yo te lo entrego todo el día de hoy. I ask you, Lord, to take me deeper Yo and te deeper. estoy pidiendo, Dios, llévame más profundo, Into más you profundo today. en cosas tuyas el día de hoy. God is easy to please, Es fácil agradar a Dios, but He's hard to satisfy. pero difícil de satisfacer. Because He wants everything. He wants the fullness for you. Porque Él celebra cada paso que das, pero siempre te invita a más profundo en Él. Let this illustration from the Scripture Ojalá y tú puedas recordar esta ilustración que encontramos en la Biblia be a good figure and a measuring stick in your life. y tú lo puedas usar como para medir cómo voy en mi caminar con Dios. I challenge you to go deeper. Yo te quiero retar, te quiero invitar, vamos más profundo. Let's pray. Vamos a orar juntos. Lord, we surrender to you. Padre, hoy te rendimos nuestra vida. We know that surrender to you is not a one-time thing. Y entendemos, Dios, que rendirnos no es algo que hacemos una vez y ya. But we know, Lord, that you want to draw us closer and closer to yourself. Pero sabemos que todos los días nos invitas a acercarnos You más. see, as we go deeper into the river, Quiero que sepas que entre más profundo vas en este río, less of us is seen se ve cada vez menos de nosotros, de nuestra carne, nuestra vida antes de Dios. and more of God is seen in our Y life. cada vez somos cubiertos por esa agua, esa gracia de Dios. The deeper we go in the Lord, Entre más profundo nos metemos con Dios, the less we're controlling things menos nosotros tenemos el mano sobre el volante and the more the Lord is leading y us. cada vez más permitimos que Él nos dirija. So, Lord, we just say we surrender to you Así que Dios, hoy declaramos, nos rendimos a ti. and help us to swim Ayúdanos a nadar for you in this world. y traerte gloria en esta tierra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hola, soy Josh McNally, pastor de la Iglesia Naciones. Espero que este contenido haya sido útil y de bendición para tu vida. Si así lo fue, yo te quiero invitar. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un buen comentario, dale like. Esto ayuda a que el mensaje llegue más lejos y queremos que personas nuevas se enteren de esto. Si tú quieres conocer más acerca de la Iglesia Naciones, de la misión que Dios nos ha dado, puedes ir a los links abajo para enterarte de todo lo que estamos haciendo. Y mira, ánimo, sigue conectado. Creemos que aún Dios tiene más para ti.